Ok. Bien, sean todos bienvenidos los que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidos todas las personitas que van a ver este live de manera completa como repetición en la plataforma roja. Pues sean todos bienvenidos. El día de hoy nos toca leer lo que es Génesis capítulo 2, versículo 25. El día de ayer leímos capítulos, el mismo 2 del 18 al 24. Y pues bien, el día de hoy hay algo muy importante, algo del cual hoy vamos a descubrir, ¿no? Realmente qué nos quiere decir la Biblia desde un inicio, en cuestión desde el capítulo 2 de Génesis, ¿no? Bien, entonces dice así. Génesis capítulo 2 versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, como podemos ver, o al menos cuando a nosotros nos leían esta parte o escuchamos por ahí esta parte de la Biblia, físicamente, pues ellos antes no había como que la vestimenta que usamos hoy, ¿no? O sea, no había como que el usar playeras, el usar cosas así, porque precisamente, o sea, tenían poco de haber sido creados los dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este versículo? Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto es muy importante que sepamos. ¿Por qué? Porque va mucho de la mano con que cuando Adán y su mujer comieron, ¿qué fue lo que comieron? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué fue lo que comieron? Comieron un fruto. Si bien a nosotros se nos imagina, ¿no?, que comieron una cierta fruta, si no es una fruta la cual nosotros no sabemos cómo es, o por ejemplo nos han dicho, es que comieron una manzana. No comieron una manzana, para nada de eso. Y nos podemos ir para hacer la conexión de este versículo del 2.25 de Génesis. Podemos conectarlo con Génesis capítulo 3, versículo de 4 al 7. Bien, entonces leamos, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien. Aquí podemos ver que aquí es la primera parte en donde se menciona que pues ya hay una vestimenta, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué en Génesis capítulo 2, versículo 25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban? Y aquí vieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera como delantales. O sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Dice que fue abierto sus ojos, ¿no? Pero fue abierto ¿en qué punto? Sabemos que ellos ya veían en el inicio, ¿no?, cuando estaban con Dios, y se veían desnudos, pero no se avergonzaban, no tenían miedo de que se vieran entre ellos mismos, ni mucho menos que Dios los viese desnudos. Pero ¿por qué justa y precisamente después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ellos ahora se avergüenzan de estar desnudos, ¿no? Y si nos vamos más adelante,
dice que pues oyeron, dice el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué situación estaba pasando esta si cuando ellos no habían consumido del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban desnudos, escuchaban a Dios y no pasaba absolutamente nada? Todo el tiempo lo escuchaba, pero justa y precisamente cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos ahora tienen miedo, se avergüenzan y dicen, no, estamos desnudos. O sea, lo que probablemente pase como en esta situación, si ustedes ven una persona allá afuera en la calle que va sin ropa, ni diestra ni interior, ustedes van a decir, ay no, qué loca esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ustedes consumen el del árbol, o más bien del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué realmente quiere decir consumir? Si bien nos han enseñado que se caracteriza por una manzana, pero aquí en ningún lado menciona una manzana, ¿no? Porque todos los conocen como que la manzana de Adán, pero no. No es así. Entonces menciona que se le abren los ojos. Entonces, ¿qué es exactamente que se les abra los ojos? Ellos, cuando no habían consumido de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, estaban bajo la óptica de Dios, bajo la óptica de la gracia, bajo la óptica del Espíritu, ¿ya? A ellos no les había cabida de que si estaban desnudos iban a sentir miedo. Si ustedes no sé si lo sepan, pero la vergüenza es el sentimiento más bajo, ¿ya? Si ustedes van a buscar cuál es el sentimiento que es el que peor se siente, es la vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que cuando ellos sintieron vergüenza, ¿qué es lo que pasa? Rechazaron la palabra de Dios. Y ustedes podrán decir, ¿por qué? Porque cuando Dios los creó para que ellos no sintiesen ningún sentimiento de vergüenza, porque dice que no se avergonzaban, que ellos estaban desnudos, ¿no? Pero, como les decía, realmente, ¿qué es ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Si bien sabemos que Dios menciona que en el centro del huerto puso el árbol de la vida. Esto es representación de nuestro Señor Jesucristo. Si bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes podrán imaginarse y decir, no, este más está loco porque ¿cómo va a ser un árbol? Es representación. Esto es el lenguaje espiritual. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿quién es? ¿Quién creen que es? Sí, precisamente es Satanás. Satanás es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en la presencia de Dios, él empezó a sentirse más grande que Dios, ¿no? Empezó a sentirse, Dios me hizo en espíritu, me creó y me formó de materiales muy preciosos, de onis, de esmeraldas, de topacio, o sea, un montón de joyas que para nosotros imaginar exactamente cómo es, lo podríamos ver un poco, que tuviese un montón de joyas en todo el cuerpo, o sea, completamente, y que se viese hasta cromático, ¿no? O sea, lo hizo de una manera muy hermosa y, pues prácticamente él allá arriba dijo, Dios me hizo y soy el segundo al mando, porque no puedo ser el primero y mandar absolutamente todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces fue contrario a la palabra y fue desterrado de la gloria de Dios. Cuando se menciona que es desterrado de la gloria de Dios,
Muchos se imaginan como que, o sea, sí pasó, pero en lenguaje espiritual, estar destituido de la gloria de Dios significa estar lejos o separado de Dios, ¿no? Que hay un muro, digamos, hay un muro, antes no lo había, ¿no? Estaba así, estaba así, y pues estaba el corazón unificado entre el corazón de Dios y el corazón de Satanás. Pero ¿qué es lo que pasa en cuanto él desecha la palabra de Dios y dice que él se quiso creer más grande que Dios? Fue ahí donde hubo una división y fue desechado. Entonces fue desterrado a la tierra y pues obviamente, pues ya ahora está como el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pero también hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, que cuando Dios menciona tierra, habla realmente de esta tierra, ¿no? En sentido físico, la tierra que nosotros vemos, la tierra aquí, la tierra allá, pero en lenguaje espiritual, la tierra somos nosotros. ¿De qué material estamos hechos nosotros? Si bien sabemos que en los versículos anteriores dice, Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo está diciendo en lenguaje espiritual, en espíritu, nos creó a imagen y semejanza, ¿no? ¿Y por qué dice creemos al hombre a nuestra? ¿Ya? Porque como sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente, es el que es hoy, el que era ayer y el que va a ser. Sabemos que ahí Dios está con Jesucristo, con el Espíritu Santo y pues Dios, ¿no? O sea, son uno solo en un mismo corazón, pero por eso dice eso, porque pues ya para nosotros, al menos, los que ya recibimos salvación, que ahorita vamos a explicar, los que ya somos justos, nosotros nos veíamos de una manera en la que estábamos aquí y fuimos para allá con Dios, pero realmente a como Dios destina, ya estábamos allá con Él, ¿no? Pero no habíamos recibido salvación, no se nos había quitado el velo de los ojos, lo cual es para condenación. Pero bien, entonces les explicaba que creó al hombre en espíritu, pero luego más adelante dice, formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ya? Esto también es muy importante y para muchos les molesta el que hayan sido creados de lo que no sirve, porque si ustedes saben, físicamente, el polvo que deja la tierrita, o sea, no sirve para absolutamente nada, o lo tiras a la calle, o lo tiras al bote de basura, pero si tú recoges un poco de tierra, digamos, ¿no? Unas hormiguitas ahí están allá afuera y dejaron bastante tierrita, tú la levantas y pues la llevas a algún lugar donde hay un hoyito, donde tú lo necesitas, o más bien alguna planta, ¿no? Porque pues le sirve mucho a las plantas. Pero el polvo de la tierra, si bien se lo puedes poner a la planta o al hoyito, pero no sirve de absolutamente nada. Si pasa el agua, se lo lleva. Si pasa el viento, se lo lleva, ¿no? Entonces, prácticamente el polvo de la tierra no es absolutamente algo que sirva, pero por justa y precisa razón, Dios nos creó para que en Él fuese perfeccionada su gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos también que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿ya? Vamos a buscar. Ok. Esto creo que lo dice en un Salmos, me parece. No. Es en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ya? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no vino por los que ya se creían justos, vino por lo más vil y menospreciado, ¿ya? Vino por aquel que era pobre en espíritu. Como bien sabemos, en ese entonces en el que vino nuestro Señor Jesucristo, estaban los escribas, los fariseos, intérpretes de la ley, que pues ellos desde muy pequeños fueron instruidos para que se supiesen al pie de la letra, ya sea memorizado
toda la ley, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y ellos mencionan es que va a venir un rey el cual nos va a liberar de la esclavitud, ¿no? Pero bien, si nosotros nos ponemos a pensar, esos fariseos, esos escribas, esos intérpretes de la ley, ¿quiénes son actualmente? Son todas aquellas personas que dicen conocer la Biblia, pero cuando uno les dice realmente lo que es el Evangelio, lo rechazan y dicen, por ejemplo, vino un hombre a salvarnos, ¿no? En este caso nuestro Señor Jesucristo, pero dice, Él nos vino a salvar, pero nosotros necesitamos hacer algo porque pues es que yo sigo viendo que el pecado abunda, ¿no? Pero bien, si sabemos que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos entender? Si bien el Evangelio que nadie explica es que nuestro Señor Jesucristo nos vino a lavar y a limpiar de todo pecado, nos extrajo de la condenación eterna en sí. Entonces, cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. ¿En dónde podemos ver esto? Esto lo podemos corroborar en Romanos, como primera parte, capítulo 3, versículo 23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si bien ya explicamos qué quiere decir la palabra de Dios cuando nos menciona que estamos destituidos, quiere decir separados, enemigos y contrarios de Dios, por cuanto desechamos su palabra. Si bien una persona puede venir a decir, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, lo anhelo, le canto y hasta se pone a llorar, se pone de rodillas, pero realmente lo que está diciendo cuando él dice, Dios, tú me perdonas todo, pero hoy pequé, ¿no? ¿Qué prácticamente estás diciendo con eso? Estás diciendo, Jesucristo no vino a hacer nada, yo tengo que hacer algo, Dios, porque vas a ver que yo lo voy a hacer, ¿no? Prácticamente no lo dicen de una manera literal, pero es lo que están queriendo decir. ¿Por qué? Ahorita vamos a seguir leyendo. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 24 nos menciona, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es lo que quiere decir? La gracia vino a nosotros de una manera gratuita para justificación. Cuando algo es gratis, ¿tú tienes que pagar o dar algo a cambio? No, absolutamente no. Cuando se menciona gratuitamente es que no tienes que dar o esforzarte por hacer algo, ¿no? Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si nosotros nos vamos a buscar específicamente qué es redención para que podamos entender, hay palabras que no logramos entender o más bien a veces como que medio podemos cuadrar la información. Explícitamente la redención dice que es un acto de liberar, rescatar o recuperar algo o alguien mediante el pago de un precio, ¿ya? Si nosotros nos vamos a buscar cuál es la paga del pecado, dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Lo menciona la Biblia. Dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces, si sabemos que redención significa liberar, rescatar o recuperar algo mediante el pago de un precio, ¿cuál es el precio de este pago? Es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Nos vino a liberar, a rescatar y a recuperar lo que ya era de Dios por medio de su sacrificio. Entonces, cuando dice mediante la redención, quiere decir mediante la recuperación que hizo, la liberación que hizo, mediante el pago que hizo Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, no todas las personas se ponen a escudriñar realmente lo que quiere decir, pero también les debo decir algo muy importante. La gracia y la fe es don de Dios. Entonces, si es don de Dios,
y se nos puede brindar, no se nos puede brindar nada más así porque sí, o nada más porque yo tengo un poco de conocimiento, o si viene alguien y me dice es que yo tengo conocimiento exactamente de todo el Nuevo Testamento, tengo el conocimiento exactamente de todo el Antiguo Testamento. Bien pueden leer este párrafo y no entenderlo porque la misericordia de Dios no se los ha dado, ¿ya? Por ejemplo, ayer vino una persona la cual me dijo, es que yo puedo cumplir los mandamientos y yo me voy a esforzar por cumplirlas, ¿no? Entonces yo le dije, bien, busquemos qué dice la palabra de si tú te esfuerzas por cumplirla y... Bueno, si tú te enfocas en el Antiguo Testamento, podrás saber que en el Antiguo Testamento son 613 mandamientos, preceptos de cosas que debes de hacer y cosas que no debes de hacer, ¿no? No sé si alguna vez han leído la Biblia, o si no la han leído, pues está en Levítico, Deuteronomio y todo el antiguo, lo del Pentateuco, ¿no? Bien, entonces yo le dije, ¿puedes cumplirlo todo? Y me dice, sí, pero es que recuerdo que hay ciertos versículos, los cuales, ciertos mandamientos, los cuales pues son para los sacerdotes, ¿no? Entonces yo le dije, pues está bien, pero puedes cumplir los demás. Y me dijo, sí puedo, ¿ya? Vamos a buscar qué nos dice Dios a través que nosotros decimos, es que como hay bondad en nosotros somos buenos porque hacemos buenas dádivas, Dios tiene que ver eso. Si yo por algún punto, como que falló en cumplir la ley, pero pues Dios tiene que ver todo lo bueno que he hecho en mi vida, ¿no? Y hay una comparación entre cuando una persona tiene mucha posibilidad económica, que puede dar, puede ayudar y que eso es bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien que no tiene la situación económica para ayudar, pues prácticamente le están diciendo, esa persona va a ir al infierno y el que tiene más monetariamente es el que va. Pero ¿realmente es así? No. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo a través de Marcos capítulo 10, versículo 18? Nos está diciendo, todos son malos, todos son malvados, ¿ya? ¿Quién es el único bueno? El único bueno es Dios. Entonces, si Dios es el único bueno, por lo tanto, todos los demás son malvados, ¿no? Pero las personas entienden esto, no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos se dejan guiar por sus pensamientos, ¿ya? Cuando ellos realmente están orando y dicen, piden por cosas de este mundo, dicen, por favor, Dios, ayúdame con este dolor físico que tengo, porque se me es muy dificultoso poder vivir así, pero yo sé que tú todo lo puedes. Dios, ayúdame con esta situación económica. Dios, ayúdame con este familiar. Dios, ayúdame con esta situación. Dios, ayúdame con esta enfermedad. Realmente lo que buscan es sanarse físicamente y con eso decir, yo ya estoy bien, ya soy hijo de Dios porque Dios me escucha. En un punto les voy a decir, hubo una vez un joven el cual dice, entonces, ¿por qué antes digamos, ¿no? Yo no soy salvo, dice, pero ¿por qué Dios me escucha? Porque, por ejemplo, yo pasaba mucho tormento en el cual no podía conciliar el sueño y pasaba y soñaba cosas muy horribles, pero yo oré y pues de repente dejé de soñar eso, entonces Dios me escuchó. La respuesta que realmente se le dio fue, si no has recibido salvación, por lo tanto no es a Dios, no es Dios el que te está ayudando. Si bien sabemos que Satanás es padre de mentira y cuando habla mentira de suyo habla, él prácticamente lo que quiere es que llevarse a los más posibles. Entonces le va a hacer creer que es Dios el que lo está ayudando. Hola Alex, es Dios el que le está ayudando
pero realmente no es Dios, lastimosamente. ¿Por qué? Porque Dios dice que no escucha a los pecadores. Entonces, si esa persona no ha recibido salvación, por lo tanto esa persona cree aún que es pecadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Dios no le escucha, no le está hablando al Dios de la Biblia. ¿A quién le habla? Le está hablando a Satanás. Y esto para todos sería algo muy impactante. Decía, ¿cómo es que yo voy a orar a Dios? Yo no soy satanista. ¿Cómo es que yo voy a orar a Satanás? Yo no soy satanista, yo no lo sigo, yo no pongo mi imagen de la muerte o cosas así, ¿no? Pero realmente, si una persona dice que todavía es pecadora porque ve mucho pecado en sí o afuera, ¿qué es lo que pasa? Realmente Dios no lo está escuchando. Y si bien, como les estaba diciendo, las personas piden por cosas de este mundo, tratando de decir que si ellos están sanos y sin ningún defecto, en este punto, de manera física, pues ya son hijos de Dios, ¿no? Pero dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿ya? Entonces, cuando una persona se enfoca solo aquí y no en el reino de Dios, sabemos que su padre es Satanás, su padre no es Dios, no es el Dios de la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ese muchacho decidió mejor omitir su comentario para, no sé si realmente pudo entender por misericordia de Dios o si bien nada más endureció su corazón, y pues pasa que ellos no quieren entender eso. Ellos quieren decirse hijos de Dios, pero al momento de decirse pecadores, realmente están diciendo, Dios, tú lo que me dices todo a través de la Biblia, me dices que ya quitaste el pecado, pero yo me estoy diciendo que soy pecador, ¿no? Ese punto es en donde están todos, y prácticamente ya sean en el lugar donde se congregan, el lugar a donde van a rendir un culto religioso. ¿Qué es lo que pasa? Les llenan la cabeza diciéndoles que se tienen que esforzar, que ellos tienen que hacer algo para la salvación de ellos mismos. Pero realmente no es así, y lo vamos a ir explicando más. Bien, entonces sabiendo, me desvío un poco, pero sabiendo que esa persona que vino aquí dijo que podía cumplir la ley, él me puso un ejemplo en donde si una persona robaba demasiado económicamente, eso era pecado. Pero que si alguien robaba muy mínimo, eso no era pecado y no lo condenaba, ¿no? Yo le puse un ejemplo en el cual yo tenía una botella de agua, alguien pasaba y me robaba mi botella de agua de 500 mililitros. Entonces, de repente yo tenía una botella de agua que tenía 20 litros, o sea, tenía 19.5 litros más, y pues me la robaban igual. Entonces dijo, sí, eso sí, pero lo demás que estás diciendo no, eso sí lo entiendo. Y como, no, manito, no, estás mal, papi. Entonces vamos a seguir. Entonces yo le expliqué, entonces sí puedes cumplirlo, y me dijo, sí puedo. ¿Ya? Bien, entonces yo le leí Santiago capítulo 2 versículo 18, que dice, capítulo 18, no, versículo 10. Dice, Santiago capítulo 2, versículo 10. Ahorita contestamos MPS, ¿va? Vamos a escuchar de mientras. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás puntos. Esto hablando de los 613 mandamientos y preceptos, y para las personas que lo quieran resumir en los 10 mandamientos, prácticamente le está diciendo, si en un punto codicias y te esforzaste por cumplir los demás, de cierta manera ya eres culpable de todos, ¿no? De todos los puntos de la ley. Hay cierta denominación que se enfoca en cumplir un punto, pero ¿ustedes creen que hayan leído esta parte de la Biblia? ¿Creen que realmente lo hayan entendido? Que dice que cualquiera que guarde
toda la ley. Ah, no, es que toda la ley, es que nosotros no cumplimos toda la ley, solo es un punto, entonces no aplica para nosotros. ¿Realmente eso quiere decir? No quiere decir eso, ¿no? Entonces, para quien quiera cumplir la ley, le está diciendo prácticamente que si ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y saben, ¿han leído de casualidad Gálatas capítulo 3, versículo 10? Si no lo han leído, probablemente se van a espantar. Si no se espantan, probablemente puedan decir lo que dijo esa persona, que dijo que estoy transgiversando las cosas. Pero realmente es lo que dice la palabra. Yo le dije, te invito a que vayas a leer y ver que tú entiendes, ¿no? Pero bien, dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir? Si no haces todo lo que está escrito en la ley, eres maldito. Y por cuanto ya permaneces y dependes de esas obras, ¿no? Entonces, esa persona lo que me dijo, no, estás mal, muy mal, es que yo sí puedo cumplirlo. Yo le dije, bueno, si estás verdaderamente puesto a que si en una semana, en un año, en un día tú puedes cumplir y que no vas a fallar en ningún punto, porque sabes que si fallas en un punto te haces culpable de todo, ¿qué es lo que pasa? Pues cúmplelo, ¿no? Lo invité a que fuera a cumplirlo y le dije que pues nosotros vamos a estar aquí hablando la palabra que está escrita en la Biblia y pues todos los días, ¿no? Porque aquí lo esperamos cuando Él venga y nos diga si pudo o no pudo. Entonces, muchas personas se confunden al mencionar esto. Y también se confunden cuando uno les dice, antes de la ley ya había pecado. Y se ponen a pensar, pero es que la ley ahí es el pecado. Y yo les digo, no, antes de la ley ya había pecado. ¿Ya? Entonces, esto está desde que Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron sacados del huerto. Entonces, no sé qué es lo que pasa, si las personas lo han leído, lo han olvidado o no lo quieren mencionar, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Conforme a lo que les estoy diciendo. Vamos a leer qué nos dice Romanos capítulo 5 versículo 13 en adelante. Dice, este es en lo correcto. Epa, Rufino, es misericordia de Dios, Rufino. Bien, entonces dice Romanos capítulo 5 versículo 13 en adelante. Para quien quiera acompañarme o ir a verificar, porque no deben de confiar en lo que yo digo, deben de confiar plenamente en la palabra de Dios. Siempre en un punto se los voy a mencionar porque ¿qué es lo que dice? Bueno, aquí me voy a expandir un poco más. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Prácticamente nos está diciendo que sí, no confíes en todos los de tu alrededor, pero el primero en el que no debes de confiar es en ti mismo. ¿Por qué? Si bien la palabra dice, maldito todo aquel que confía en el hombre, uno se pone a pensar, no voy a confiar en mi papá porque mi papá, lo he cachado con unas mentirotas que pues yo me he callado y mejor no le digo nada, ¿no? De repente mi mamá, mi abuelita me dicen unas mentiras que yo sé que no es así, pero pues bueno, total que no voy a confiar totalmente en ellos porque así lo dice la palabra, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La primer persona en la que no debes de confiar es en ti mismo, ¿ya? Porque nosotros pensamos que Satanás se disfraza de mi mamá, se disfraza de mi papá, de mi abuelito, de mi hermano, de mi cuñado, de aquí allá conocidos, pero dice que es padre de mentira y se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿en dónde prácticamente encontramos ese ángel de luz disfrazado? Que pues prácticamente nos dice, esto está bien que lo hagas, esto no está bien. Mira, eso es muy malo, eso que está haciendo esa persona, tú no lo vayas a hacer. ¿En dónde está? Está
aquí en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos funcionan como un mediador por medio de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Desechar todo lo que tú sabes, todo tu conocimiento, todo tu pensar, todo tu criterio, y solo escuchar la palabra de Dios, porque así está escrito, ¿no? Entonces, prácticamente, pues eso es, ¿no? Vamos, y otra cosa, cuando Dios menciona hombre, no se refiere hombre al como de género hombre, ¿no? Se refiere a hombre como creación. Por lo tanto, va varón y hembra, mujer, o como menciona la Biblia en un inicio que Adán le dijo varona, ¿no? Bien, entonces vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 13, que dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que antes de la ley, antes de que existiese la ley, ya había pecado, ¿ya? Dice, la palabra de Dios no se refiere a leer la Biblia. Bien, ¿dónde podemos encontrar la palabra de Dios según tu criterio, hermano de todos? Si nos podrías compartir, sería muy grato poder recibir, ¿no? Al menos nosotros sabemos que palabra de Dios es, ¿cómo les podría yo decir? Palabra de Dios es agua viva, ¿ya? ¿No? Meditando, hermano. ¡Upa! Meditando. ¿Qué pasa cuando nosotros meditamos? ¿Qué es lo que pasa? Dios está en cada uno de nosotros, no en los pecadores. ¿Qué es lo que pasa cuando uno medita? Cuando uno medita, nada en laguna de sus pensamientos. No se conecta con absolutamente nada, ¿ya? Menos si se pone a pensar en que Dios lo escucha y pues esa persona dice que sigue siendo pecadora. Pero bueno, eso solo es pensamiento y conocimiento humano, amigo. Entonces, Dios no menosprecia a nadie, no, es cierto, no menosprecia a nadie, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Dios no escucha a los pecadores. Entonces, si una persona a la cual se le dice el evangelio que nuestro Señor Jesucristo ya le ha quitado el pecado, lo ha sacado de la condenación, lo ha limpiado y lo ha lavado, y le dio justificación para tener comunión con Dios, y aún así esa persona dice, no, yo soy pecador, desecha la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que envió a su Hijo unigénito a salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si yo digo algo contrario a eso, a lo que ya está escrito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy desechando la palabra de Dios, estoy desechando la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, y estoy diciendo, Jesucristo falló, yo soy el que voy a cumplir. Eso es lo que dice una persona al momento en el cual se dice pecador aún, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos quieren ser mediadores, quieren decir, es que yo tengo la verdad, ¿ya? Y donde nos dice quién es la verdad, nos dice en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Entonces, así es. Bien, entonces también les voy a explicar. Desde Génesis 1:1 dice que el Espíritu Dios estaba aquí y pues Él dijo, sea la luz. ¿Qué creen que pasó cuando Dios dijo, sea la luz, siendo el creador, el único hacedor? ¿Qué creen que pasó? Fue la luz, ¿no? Entonces podemos ver desde los primeros versículos que cuando Dios habla, así es, ¿no? Entonces sabemos que cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ¿qué quiere decir? Que es al único que podía ver
y poder ver la obra, ¿no? Que el único en el cual podía ver la obra que iba a hacer. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que no vino a hacer, no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leer antes de seguir con esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a buscar. Aquí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice en Juan capítulo 6 versículo 39 en adelante. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en él, ¿qué es lo que debe de creer? Lo que Él vino a hacer, ¿no? Entonces dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero, ¿ya? Entonces prácticamente, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Fue la enviar a su Hijo a salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de cumplir o de salvarnos por medio de la ley, por medio de nuestras obras. Entonces, por ejemplo, muchas personas piensan en cumplir todos los puntos de la ley. No han leído Santiago 2:10, no han leído Gálatas 3:10, pero ellos dicen que pueden cumplirla y que así van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, es que yo me voy a esforzar y si lo fallo, Dios me perdona, ¿no? Porque yo se lo voy a pedir de todo corazón. Sabemos que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién se lo dijo? Dios exactamente. ¿Ya? ¿Quién es el único que conoce el corazón? Es Dios, quien escudriña la mente y prueba el corazón según y le da conforme al fruto que haya hecho, ¿no? Entonces, prácticamente todas las personas no han leído esos versículos. Dice que en Gálatas 3:10, cualquiera que esté bajo las obras de la ley está bajo maldición. No sé si alguien ya lo hizo, pero pues bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, seguimos leyendo. Dice en Romanos capítulo 5, ahora el versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, en este caso Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia, lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, lo dice explícitamente, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, que dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? No lo está diciendo. Dice, la Biblia tiene gran parte mentira, entonces tú tienes la verdad. Ve y dile a todo el mundo que tú tienes la verdad. Bien, entonces podemos seguir leyendo. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, ¿ya? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Nos lo vuelve a decir explícitamente, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya vimos que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces seguimos leyendo que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia de uno, ojo aquí, la obediencia de uno, no está diciendo que tú te debes de esforzar por obedecer, ¿ya? Porque quien ya vino a cumplir eso es uno solo, que fue Jesucristo. Entonces, seguimos leyendo. Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿ya? Bien, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No dice que eso fue lo que permitió el pecado. Dice que la ley fue puesta para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿ya?
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Está claro, está de una manera explícita que nos dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte llegó a todos los hombres y reinó la muerte. Nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? No que eso era el principio del pecado. ¿Por qué? Porque el principio del pecado fue la incredulidad, el no creer ni tener fe en la palabra de Dios, lo cual Adán rechazó. Todas las personas se ven en Adán, no se ven en Adán. Ellos dicen, si nosotros hubiésemos estado en esa situación, yo tenlo por seguro que yo hubiese obedecido a Dios. No se dan cuenta que caen en el punto en el que el pueblo, cuando fue sacado de Egipto, eso dijo, ¿no? Y realmente retaron a Dios. Y ahorita les voy a explicar. Entonces, toda la humanidad es representada en Adán, ¿ya? ¿Por qué es representada? Porque dice que por un hombre entró el pecado al mundo, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Adán era representación de toda la humanidad. Yo estaba ahí con Adán, ¿no? O sea, si digamos, Adán lo hubiesen cambiado y me hubieran puesto a mí, hubiera hecho totalmente lo mismo o peor, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo que las personas caen en el punto donde dicen, no, es que yo sí lo puedo cumplir? Caen en el mismo punto en el que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, dicen, por favor, Dios, dinos qué vamos a hacer y nosotros lo vamos a cumplir al pie de la letra, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Dios les dio 10 mandamientos, los cuales cuando estos mandamientos venían bajando del monte de donde fue escrito y venían bajando, el pueblo ya estaba adorando a una imagen de, no sé si de bronce o de oro que ellos mismos moldearon, y lo estaban alabando, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Nos quiere decir, piden cosas que son imposibles para el humano poder cumplirlas, y más aún añaden mucha más maldad, ¿ya? Si sabemos que los mandamientos, pues ahí el no adulterarás, no codiciarás, no darás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos a Dios, y pues ni siquiera lo sabían, pero ya lo estaban haciendo, ¿no? Bien, entonces, digamos que tú puedes cumplir la ley, ¿no? Digamos que tú puedes cumplir la ley. La ley te dice, no codiciarás, y tú dices, así es, no codicio. Dice, no darás falso testimonio. Así es, yo no doy falso testimonio, yo no digo mentira. Yo no soy como todas esas personas allá que hasta con chismes y todo, ¿no? Dice, no adulterarás, por supuesto, yo no adultero. Dice, no tendrás dioses ajenos a Dios, por supuesto, yo no tengo dioses ajenos a Dios, ¿no? Ahí es lo que dicen las personas. Fuera de esa máscara de perfección o religiosa que tienen, están llenos de ¿cómo le podría llamar? De suciedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice Dios que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia, ¿ya? Muchos se reflejan en Job, varón justo y perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Job en ese punto dice que él se creía varón justo y perfecto, se creía, ¿ya? No es que lo fuera. Dice que cuando él caminaba, salía a caminar, los jóvenes se escondían de él, ¿ya? Los jóvenes se escondían de él. ¿Realmente pasó? Solo pasaba porque él lo creía así. Dice que cuando iba caminando y se encontraba con personas mayores, ellos le hacían reverencia, ¿no? Que él era el justo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios permite que Satanás lo tiente, le empieza a quitar sus abundancias digamos, en animales, le quita a sus hijos, le quita sus riquezas, lo deja en la calle, y aún así él se creía bueno, se creía justo y perfecto. Entonces, cuando llegó en un punto en donde hasta me parece que, no sé si fue lepra lo que le dio, pero la cuestión es que tuvo algo así. Entonces dice
que empezó a maldecir a Dios y hasta maldijo el día de su nacimiento. ¿Qué es lo que pasó? Dios permitió que Satanás lo tentara para que saliera a relucir lo que verdaderamente era, ¿ya? Porque en lo que él vivía era en apariencias. Él vivía en apariencias mientras todo tenía. Él decía que él no cometía ningún pecado, y más a eso dice que se preocupaba por sus hijos. Entonces iba a hacer sacrificios de animalitos para que sus hijos fueran perdonados, ¿no? Pero porque él no lo hacía por él mismo, porque él ya era justo, decía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya está en ese punto tan débil? Él dice: tengo que explotar porque yo ya no lo soporto seguir con esta máscara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que maldijo y hasta maldijo el día de su nacimiento. Y aún así, dice que Dios bajó y le dijo: cíñete los lomos, ¿no? Porque todavía él quería tener las fuerzas. Y en cierto punto, cuando vamos a buscarlo, cuando él se da cuenta que pues ya no puede hacer nada, dice, hijo de la tostada, pues ya probablemente Dios empezó a tener misericordia de él desde un inicio, ¿no? Desde un inicio tuvo misericordia de él, el cual, pues, es complicado estarlo compartiendo a través de Job. Por cuestiones de que hay que leerlo, ¿no? Si nosotros nos vamos a Job capítulo 1, no sé si, por ejemplo, estos títulos, hay unos títulos en ciertas Biblias, o más bien en la que estoy leyendo yo, que se llama Reina Valera de 1960, le ponen unos títulos, ¿no? Estos títulos se lo ponen para que las personas no se pierdan de lo que están leyendo. Pero si leemos ese título, dice las calamidades de Job. ¿Cómo? Ahí en la tuya dice calamidades de Job, sí. Sinceramente, a mí no me gusta leer los títulos porque pues no le encuentro el punto. Pero si leemos qué significa calamidades, se van a sorprender qué significa. Dice: la calamidad es un suceso, desgracia o fortunio que causa grandes daños, sufrimiento y destrucción. Entonces, realmente, ¿qué nos quiere decir la palabra? Dice: la destrucción de Job. ¿Cómo que la destrucción? Sí. Y empieza: hubo en tierra Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice, ¿no? Si nosotros seguimos leyendo, dice que le nacieron hijas, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, bueyes, 500 anas y muchísimo. Tenía mucha abundancia, se podría decir, económica, ¿no? Porque pues eso lo vendía y pues tenía cómo, ¿no? Dice: y acontecía que habiendo pasado en torno a los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, al número de todos de sus hijos, ¿no? Dice: porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ¿no? Más que para venderlo, tenía para santificar a todos sus hijos. Para él, no, para sus hijos, porque dice que él ya era justo, recto y hasta temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Si seguimos leyendo, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Si bien todos nos imaginamos que viene, ¿no? Y viene volando y está sobre la tierra, ya sea plana, ya sea redonda, ¿no? Está ahí buscando, ¿no? Cuando en la Biblia se menciona tierra, realmente habla de nosotros, habla de este corazón, ¿no? Porque somos hechos del polvo de la tierra. Entonces dice andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo a Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Acaso al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Se lo está diciendo a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió a Satanás delante de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir? No lo mates, espera, no lo mates, toca todo lo que tienes, pero no lo mates, ¿ya? Porque Dios tenía un propósito para Job, ¿no? Entonces, pues empieza que se quema su casa, le quema hasta sus siervos, ¿no? Son heridos y así, ¿no? Vamos a seguir avanzando en donde aquí dice, nos vamos hasta el capítulo 3 de Job. Dice, ¿cómo pasamos de aquí? Dice, amigo, ¿cómo vas a creer en el Dios español? ¿Qué Dios español? ¿De quién hablas? Bueno, entonces dice, capítulo 3. Después de abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose pobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Uy, se extiende y se extiende y se extiende y se extiende maldiciendo Job. Pero ¿qué pasa? Él era varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Realmente lo que Job era no era exactamente lo que nosotros pensamos, porque muchos pensaban en decir, es que les predican, ¿no? Les dicen, sean como Job, sean varones rectos, sean varones temerosos de Dios y apartados del mal, es lo que les dicen, ¿no? Pero esa persona que les dice eso realmente o no ha leído la Biblia o los quiere manipular, ¿ya? Pero si nosotros seguimos leyendo, capítulo 4, sigue maldiciendo Job, dice... Y sigue maldiciendo, dice que le responda, que no sé qué. Dice, respondió entonces Job y dijo, bueno, sigue respondiendo, ¿acaso? Ok. Vamos a buscar. Dice, respondió Bildad Sushita. Habló hasta con sus amigos cercanos, ¿no? Dice que sus amigos cercanos estuvieron con él y se echaron ceniza sobre él, ¿no? Como que si estuviera de luto como tal, porque dice que ya pues prácticamente ya ya iba a pelar, ¿no? Entonces seguimos, ya hoy en el capítulo 13, ¿no? Job defiende su integridad, dice este título. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso. ¡Ay, mira! Y querría razonar con Dios. O sea, él, teniendo sus propias justicias aún, quería decirle a Dios, Dios, tú me dices que esto está mal, pero mira, yo te lo fundamento que no es así. ¿Qué pasa? Wow, tengo que volver a leer Job, ¿eh? Dice, Job discurre sobre la verdad de la vida a la máquina. Y luego habla con más de sus compañeros, pasa. Dice, Job se queja contra Dios ahora, ¿eh? Job se queja contra Dios. Dice, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. ¡Opa! Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. ¡Opa! Mira, ni siquiera dice vayan a Dios, dice... Yo, apa,
Ay, 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 Job era el más grande que Dios, ¿no? Y todo lo demás, upa, Job, gran maldad. Dice Job desea abogar su causa delante de Dios. Quien haya puesto estos títulos, ay, ay, ay. Ay, 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 pero bueno, no sé si ya se los habían leído alguna vez o se habían sabido de Job, pero lo que yo estoy viendo, manito, cada día me sorprende más todavía. Entonces, seguimos, creo que es hasta como por ahí del 30, creo que tiene, ¿cuántos capítulos tiene Job? No me acuerdo, ahorita vamos a averiguar. A ver, Job afirma su identidad, decía. Ahorita lo checo. Ya voy en el 33. 35. A ver. A ver. A ver, 41. 42. Ok. Ok, ya aquí termina. Vamos a ver qué dice. Y de título dice Confesión y justificación de Job. ¡Opa! ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tengo un gato, pero ¿sabes qué es lo que? Dice, a ver, dice, amigos de español, los reyes católicos nos impusieron su Dios. Ok, mírate la piel, abusaron de nosotros y nos impusieron su Dios. ¿Qué tiene que ver el color de piel, manito? Eso es racismo, ¿ok? Han abusado de nuestras mujeres, mírate la piel, ¿qué vas a creer en ese libro? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Soy moreno. Ay, no debo de creer en nada de lo que tenga que ver con Dios. No, hombre, manito, las cruzadas, todo eso. Bueno, ahora tú los defiendes, eres traidor. ¡Ipa! Pues mira que todo aquel que está en Dios, o al menos los que ya son justos, para quien les predique el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado, nos ha quitado de la condenación eterna, es locura para los demás. ¿Por qué? Porque quieren hacer cosas para ellos mismos, ¿no? Pero bien, sigamos, ¿no? Capítulo 42 de Job. Vamos a leer. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que entendía. Job está confesando. ¡Hala! Después de hacer un montón de cosas, después de haber hecho un argüende. Sí, así es el corazón, la mente del humano. Así es, ¿ya? Por cuanto está destituida de la gloria de Dios. Pero en cierto punto, si nos ponemos a pensar, el corazón del humano es endurecido porque necesita ser preparada. La tierra necesita ser labrada. ¿Quién es el labrador? Es Dios. Bien. Entonces, sigamos. Dice, por tanto yo hablaba lo que entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. ¿Qué quiere decir? No conocía a Dios. Nada más lo que él creía que Dios era, lo que él interpretaba que Dios era, es lo que sabía de Dios, pero era el Dios. Dice que no, porque de oídas te había oído, ¿ya? Mas ahora mis ojos te ven. Ahora ve a Dios, ¿ya? Porque recibió misericordia. Por tanto, me aborrezco. ¡Ay, qué palabra tan fuerte! Muchos conocen qué significa aborrecer. Vamos a buscar qué significa. A ver, ay, ¿qué estoy haciendo? Significa aborrecer. Vamos a buscar explícitamente. Aborrecer significa sentir una profunda aversión, rechazo u odio hacia una persona, cosa o situación. Entonces, cuando dice me aborrezco, dice me tengo una profunda aversión a mí, me rechazo, me odio, soy una cosa bárbara, ¿no? Eso es lo que decía, que Job dijo en ese momento. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Sabemos que cuando alguien estaba de luto, antes lo que hacían las personas es agarrar ceniza y se lo echaban sobre sí, ¿no? Y rompían sus vestiduras. Entonces, ¿qué quiere decir Job aquí? Quiere decir que estaba de luto. Él realmente estaba muerto, ¿ya? Estaba muerto, por tanto, estar contrario a Dios. Bien, entonces sigamos.
Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, cuando no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Ya? ¿Por qué ahora aceptó la oración de Job? Porque ahora se estaba negando a sí mismo, estaba viendo su verdadera condición. Cuando a él ya está en el punto de quiebre, realmente salió a relucir que no era nada de lo que él creía que era, ¿no? Entonces, bien, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron en él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que era primero Job no estaba con Dios, pero cuando él pasa a ver verdaderamente su condición, ahí es donde recibe la bendición, ¿no? Bendición, todas las personas quieren en este punto pensar por medio de sus pensamientos, por medio de lo que les han dicho, que bendición es tener mucha situación económica, es tener mucha abundancia de muchas cosas de este mundo, pero realmente la bendición, y esto lo vamos a leer más adelante cuando sea lo de Jacob, todavía falta, hay un montón, ¿no? Hay un montón. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la bendición? La bendición viene por parte de Dios y es la purificación, es la salvación, la santificación, el que tú seas justo, ¿no? Bien, seguimos. Entonces dice, pieza de dinero, el postrero, ok. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si nosotros nos vamos a la primera, decía que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 bueyes, 500 asnas. Ahora se lo multiplicó, ¿no? Bien, ok. Y les dio, a ver, voy y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó él mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia a entre sus hermanos. Y después de este vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Ya? Podemos ver que lo que realmente entonces nos han enseñado de lo que es Job, que nos, yo lo he escuchado, ¿no? He escuchado que en algunas congregaciones, lo que comúnmente conocemos como iglesias, pero realmente no lo son, porque las iglesias es la congregación de justos, no congregación de pecadores, ¿va? Entonces, pues podemos ver que al inicio nos menciona Job, justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y es lo que comúnmente le dicen a todas las personas, ¿no? Sean justos, temerosos de Dios, apártense del mal como Job, ¿no? Pero es lo que yo les preguntaba al inicio, ¿esa persona que se los dijo realmente ha leído Job? O si lo ha leído, ¿lo usa para manipulación? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo ahí que no cuadra. Entonces, si no les están diciendo la verdad de lo que dice, y si ustedes están confiando en un hombre, ¿qué es lo que pasa? Les he dicho, no confíen en mí. Vayan, abran la Biblia y crean a la palabra de Dios. No
crean lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque no deben de confiar en el hombre, ¿ya? Entonces, si bien yo les estoy diciendo realmente lo que pasó, pero ustedes tienen conocimiento de que así no fue o no lo han leído, vayan y léanlo. No hay otra cosa más que hacer que seguir leyendo la palabra de Dios. Y como les estaba diciendo, más adelante nos falta un camino larguísimo por recorrer, pero cada vez nos estamos acercando a seguir escudriñando la palabra de Dios. Y pues un día vamos también a ver a cuando no me acuerdo cómo se llamaba el papá de Jacob. Ay, no me acuerdo. La cuestión, a ver, lo vamos a buscar, no me quiero quedar con la intriga. Vamos a ver. Isaac se llamaba. Cuando Isaac le da la bendición a Jacob, pues sabemos que un hermano era el que iba a recibir la salvación, pero el otro hermano fue el que se vistió de él y recibió bendición. Prácticamente es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros. Se dio su lugar de hijo para brindarnos justificación por medio y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros ya vamos a Dios, ya hay muchas maneras de representarlo, y se los puedo explicar ahorita. Cuando nosotros ya vamos a Dios y somos justificados por Jesucristo, realmente lo que pasa es que nosotros, digamos, no vamos y nos presentamos, y antes de que nosotros hagamos, se presenta Jesucristo y dice, no, Padre, véeme a mí, y esto es lo que yo hice, ¿no? Para justificarlo. Entonces, vamos para con Dios. También, también está la representación de cuando nos vestimos de las vestiduras del Cordero, y pues obviamente cuando Dios nos vea, no nos va a ver a nosotros, no, va a ver a Jesucristo. Y es por eso que Él, de ser el Hijo unigénito, pasa a ser el Hijo, por la bulla, pasa a ser el Hijo primogénito, el primero de muchos. Bien, entonces todo esto derivó desde Génesis capítulo 2 versículo 25. Recuerden que mañana vamos a leer Génesis capítulo 2 versículo 26 en adelante, y pues no nos queda más que esperar el día de mañana. Si no son de México, yo soy de México, para mí son las 9:44 justo en este momento. Chequen qué hora es en su horario, y pues estuvimos aproximadamente una hora, un pasadito de una hora o menos de una hora. La cuestión es que siempre empiezo entre las 8 y 8:30 de la mañana, hora México. Entonces podrían ir a ver en su buscador qué hora es en mi país tal, cuando en México son las 8 o 8:30. Entonces ya van a ver ahí más o menos si hay un retraso, hay un adelanto, y pues prácticamente aquí estamos todos los días. No me queda nada más que decir que lo único que tienen que pedir en sus oraciones es misericordia, para que Dios tenga misericordia de ustedes. Primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás viene por añadidura. Entonces es por eso que la palabra dice, pedís y no se los da porque pedís mal, ¿no? Porque piden cosas de este mundo, cuando realmente deben de buscar el reino de Dios y su justicia, no porque ustedes sean santos ya o no hagan cosas malas, porque todos son malvados, sino porque Dios es el que nos brinda justificación por medio de Jesucristo. Entonces nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 2 versículo 26. Adiós.